días. Gracias por su puntual asistencia. La semana pasada, el miércoles, se me pasó comentarles que íbamos a hacer un pequeño ejercicio el día de hoy de lo que vimos la semana pasada y lo que vemos el día de hoy. Son preguntas muy sencillas que tienen que ver única y exclusivamente con lo visto en clase y que muchos de ustedes, o que todos, quisiera pensar, ya son temas que manejan. Que lo que vemos aquí nada más es un repaso de lo que ustedes día a día ven en sus salas. Entonces, el reactivo es de 20 preguntas, solo de falso y verdadero. Está muy sencillo por responder. Me gustaría dejarles 20 minutos, dependiendo cómo vayamos avanzando, para que tengan la oportunidad de darle respuesta. Entonces, vamos a empezar. Vamos a tratar de irnos rápido. La verdad es que son muchos incidentes que tendríamos que ver. Desafortunadamente, en 2 sesiones es imposible poder abarcarlos. Tan solo lo que el miércoles pasado, cuánto tiempo nos aventamos, y fueron nada más 2 incidentes los que analizamos, y eso muy superficialmente. Entonces, vamos a tratar de irnos un poco más rápido. Y el siguiente incidente que quisiera comentar con ustedes es el de personalidad. Pero, ¿cómo podemos comprender el tema de la personalidad? Pues la primera referencia que tenemos que hacer es la relacionada con la legitimación. ¿Y qué debemos entender por legitimación? Pues es la facultad que tiene una persona para hacer valer, ya sea en nombre propio o por conducto de un representante, una acción o un derecho en contra del otro. Y será activa cuando sea aquel el que tenga derecho a perseguir judicialmente esa acción. Y pasiva, en contra del cual se ha de hacer valer ese derecho. Esta definición de lo que es la legitimación nos permite desentrañar algunos otros elementos. Y de ahí justamente es donde nosotros vamos a advertir dónde ubicar la personalidad. En la siguiente gráfica aparece la legitimación en un sentido lato sensu. ¿Y qué comprende la legitimación? Bueno, hay una legitimación activa, una legitimación pasiva, una legitimación activa en la causa y en el proceso, y a su vez una legitimación pasiva en la causa y en el proceso. ¿Cuál es la legitimación activa en la causa? Pues bueno, se identifica como el titular de un derecho. Eso es la legitimación activa. ¿Y a quién le corresponde? Al actor. La legitimación pasiva, por lo contrario, le corresponde al demandado. Y en ese caso, en oposición a la del actor, pues sería el que en determinado momento estaría obligado a respetar el derecho del actor. Eso es la legitimación activa en la causa y la legitimación pasiva en la causa. Estos temas, ya lo veremos más adelante, necesariamente serán materia, no son materia del incidente de personalidad. Esto es materia del fondo del asunto, del derecho cuestionado. La titularidad del derecho cuestionado es materia del laudo, no del de falta de personalidad. En ocasiones se llega a confundir o llegan a plantear incidentes aduciendo legitimación en la causa y planteándolo como un incidente de personalidad. Ese no es eso de entrada ya es improcedente. Y aquí nos encontramos también con la legitimación en la causa, legitimación activa, pero ya en el proceso. Y aquí podremos hacer un distingo entre lo que es la personalidad y lo que es la personería. Y del mismo modo, tratándose de la legitimación pasiva, sería lo mismo, está en la causa y en el proceso. En el proceso, de igual manera, tendríamos que hablar de una personalidad y una personería. Aquí en esta jurisprudencia, bueno, les digo, el material está aquí con la licenciada Delia, para el que quiera consultarlo, ella se los puede facilitar. Y en esta jurisprudencia nos aclara todo lo que yo les comento en cuanto a la legitimación activa
tanto en la causa como en el proceso. La materia del incidente, eso sí quiero que hacer mucho hincapié, la materia del incidente de falta de personalidad únicamente la constituye la legitimación activa o pasiva, pero en el proceso, no en la causa. El otro día presentaron un incidente en el pleno, en un juicio, un asunto colectivo, contesta el sindicato no recuerdo el nombre, y hace valer un incidente de falta de personalidad. Cuando uno lee cuáles son los planteamientos en los que hace descansar su pretensión, pues se da uno cuenta que en realidad no está haciendo valer una cuestión de personalidad, sino que atañe exclusivamente al fondo del asunto. ¿Por qué? Porque dicen es que el actor no tiene legitimación para reclamar ese derecho. Él no tiene ese derecho, por las razones que sean. Eso es fondo, que será la materia de dilucidar en el laudo que se dicte en el asunto. Y ahora tenemos que hacer referencia a la que es la personalidad y la personería. Ustedes sabrán que por lo menos aquí en el apartado B y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se hace alusión única y exclusivamente a la personalidad. No dice nada en cuanto a la personería. Incluso nosotros mismos la llegamos a usar indistintamente. Mencionamos personalidad como si fuera también, como si incluyera la personería. Y muchas legislaciones así lo hacen referencia a la personalidad. Hay una distinción entre la personalidad y la personalidad. Y los propios tratadistas así la identifican, aunque en algunas definiciones que nos proporcionan, también dan lugar a confusión, porque pareciera que son lo mismo, que personalidad y personalidad es lo mismo. Sin embargo, no es así. ¿Qué debemos entender por personalidad? La aptitud de una persona para ser reconocida en la ley, la aptitud reconocida en la ley para ser sujeto de derechos y obligaciones. Y en un aspecto procesal, pues es la facultad procesal para comparecer a juicio por encontrarse en pleno ejercicio de esos derechos. Eso es la personalidad. ¿Y quién tiene esa personalidad? Pues quien acude directamente. Esto es el actor o el demandado cuando lo hacen en nombre propio, cuando no lo hacen a través de un representante. En cambio, la personería tiene que ver con esa representación, con esa facultad que tiene una persona para comparecer a juicio en representación de alguien más. Esa es la distinción que tenemos o que podemos advertir entre la personalidad y la personería. La personalidad cuando comparece directamente el interesado, y la personería cuando comparece una persona en representación de otra. Les repito, la Ley Federal del Trabajo y la ley burocrática no hacen esta distinción. Hay algunas legislaciones que sí la hacen. Por ejemplo, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán sí hacen puntual referencia a la personalidad de la personería. Y si ustedes me permiten, el artículo 113 de la ley que les comento señala las cuestiones que se susciten sobre personalidad de las partes o personalidad de sus representantes se tramitarán en la vía incidental. La legislación del Estado de Michoacán es categórica en señalar la diferencia que existe entre la personalidad y la personería. Desafortunadamente, bueno, nuestra ley, la ley burocrática, no hace esa distinción, y nada más se refiere a la personalidad. Entonces, eso nos pudiera generar un cierto conflicto, porque en el momento en que estemos analizando un incidente, pues nosotros nos tenemos que referir a la personalidad, y quizá no podamos hacer esta diferencia. Y eso se los comento porque en la legislación de Michoacán tuvieron este problema. Hacían una distinción entre personalidad y personería, tramitaban incidentes de personalidad y bueno, las partes son muy hábiles y decían es que tú nada más puedes analizar vía incidental el incidente de personalidad, pero no tienes facultades para analizar la personería. Y eso motivó que se hiciera una reforma en la legislación, en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán,
para efecto de prever también esa posibilidad, y así es como actualmente ya está previsto el incidente de personalidad y de personería en la ley burocrática del Estado de Michoacán. Entonces aquí nosotros, bueno, se los doy para efectos doctrinales, bueno, para efectos de informativos, posiblemente no podamos aplicarlo tal cual, ¿verdad?, aquí en el tribunal, pero sí era importante que yo les mencionara cuál pudiera ser la diferencia entre personalidad y personería. ¿Qué es la representación? Ya entrando con lo que sería la parte de la personería. Bueno, la representación es el acto por el cual una persona dotada de poder, llamada representante, actúa en nombre y por cuenta de otro llamado representado. ¿Y cuáles son esos tipos de representación? Bueno, pues tenemos la necesaria, la legal y la voluntaria. ¿Cómo se actualiza cada una de estas? Bueno, la representación necesaria es aquella que opera en ficciones jurídicas, por ejemplo, tratándose de las personas morales. Las personas morales necesariamente tienen que acudir a través de un apoderado. En ocasiones pueden hacerlo a través de un administrador único o un consejo de administración. El administrador único pues es uno solo que representa a toda la sociedad, y el consejo de administración es un grupo dentro de la misma sociedad que representa a la misma. La representación legal, bueno, deriva de la propia ley. La ley establece quién es el que debe representar en ciertos casos a determinados sujetos de derechos. Y un ejemplo lo tenemos en el artículo 691 de la Ley Federal del Trabajo. Si ustedes lo leen, ahí dice que los menores trabajadores, menores de 16 años, tendrán capacidad para comparecer a juicio. Sin embargo, en caso de que acudan sin algún representante, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo les asignará uno. Aquí está la representación legal. Necesariamente tendrá que acudir alguien en representación de un menor trabajador. Y la representación voluntaria es la que nosotros conocemos, la que se hace voluntariamente, la que se hace motu proprio. El trabajador designa a alguien más para que acuda al juicio en su representación, y ahí se elabora la carta poder. ¿Qué nos dice el artículo 134 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado? Nos establece cuáles son las formas que tiene tanto trabajador como demandado para acreditar su personalidad. Tratándose del trabajador, señala que podrá comparecer por sí o a través de un apoderado por medio de simple carta poder. Y tratándose de las dependencias de las demandadas, también nos señala que podrá hacerlo por sí o por medio de apoderado mediante un oficio de designación. Esas son las dos formas que nosotros conocemos para acreditar la personalidad de las partes en el juicio. Antes de entrar al análisis ya de la personalidad o cómo debiera plantearse o resolverse un incidente, yo les pregunto, ¿la personalidad puede ser analizada de oficio? ¿O no lo podemos hacer? Sí, así es correcta la respuesta. Necesariamente lo tenemos que hacer de oficio. Cuando nos presentan una demanda, pues lo primero que hacemos es verificar si acreditan la personalidad. Igual una contestación, en el momento en que la vamos a acordar, pues revisamos si acredita su personalidad, porque la propia prevención que se le hace al momento de que se le solicita su contestación es de que si está mal representado, pues se le tendrá por contestar en sentido afirmativo. Entonces, analizamos la personalidad, y no solo en este momento, con posterioridad lo debemos hacer constantemente. Cuando nos presentan una promoción, tenemos la obligación de verificar que la personalidad del promovente esté acreditada en autos. Es muy común que se acuerden las promociones y se diga, agréguese el escrito presentado por Juan Pérez, quien tiene el carácter de apoderado del actor. Y ya,
en atención a su contenido se provee, pero no verificamos si efectivamente sí tiene esa personalidad o no. Entonces aquí la sugerencia es que en ese tipo de casos ustedes anoten la hoja en donde está acreditada su personalidad, ¿sí? Donde está acreditada y reconocida. Acreditada es con el documento que exhiben para acreditar la personalidad o personería, y el acuerdo en donde se autoriza o se autoriza hacer su calidad de apoderado, ahí también sería importante que pusieran el número de hojas. ¿Para qué? Para que eventualmente en un futuro, si es que ya vuelven a presentar una promoción, pues ustedes identifiquen fácilmente dónde está acreditada la personalidad. Había ocasiones en donde me llegó a tocar a ver que decían, agrese el escrito de tal, que me dice ser apoderado, y ya revisando las constancias, pues no era cierto. O sea, uno lo hace por costumbre, por rapidez, o porque uno recuerda, aquí veo que muchos conocen a los apoderados, dicen, ese es apoderado de Hacienda, es apoderado de la PGR, o en fin, y por identificarlos se asume que sí está acreditada la personalidad en ese asunto. Entonces, sí es importante verificarlo, sí es importante que revisen que esté acreditada perfectamente su personalidad o personalidad. Aquí hay unas jurisprudencias que mencionan la posibilidad de analizar de oficio la personalidad en el juicio laboral, parte de comprobación por parte de quien presenta la demanda, es procedente a requerir al promovente para que la acredite. Ahora, ¿qué pasa en aquellos casos en donde no exhiben una carta poder, pero del propio contenido de la demanda se advierte una breve redacción de lo que sería una carta poder? Esto sustituiría la carta poder que exige el artículo 134 de la ley burocrática, o será necesario que las partes, de manera adjunta a la demanda, exhiban la carta poder. Bueno, efectivamente habrá que revisar el contenido de la demanda, y si de la demanda nosotros advertimos que ahí aparece la designación de apoderado del actor, bienvenido, maestro, con eso será suficiente para obtener por acreditada la personalidad, ¿sí? Pero para eso tenemos que verificar la demanda, y muchas veces en el proemio, no sé si ustedes ya lo hayan visto, pero en el proemio ahí viene la designación de apoderados. Dice, designo a todas estas personas para que me nombre representación, hagan los siguientes actos. Ya nada más habría que revisar que efectivamente cumplan con las condiciones, con los requisitos que establece el artículo 692 para las cartas poder, que se reúnan esos requisitos que ya veremos en un momento. ¿Cuál es el trámite del incidente de falta de personalidad? El artículo, bueno, como saben, la ley burocrática no establece el trámite. Tenemos que necesariamente acudir a la Ley Federal del Trabajo. ¿Y qué dice la Ley Federal del Trabajo? Pues esta es la única excepción. Aquí en el primer párrafo nos dice que será el único incidente que se tramitará de plano en la propia audiencia. Se tramita en la audiencia y se resuelve en la audiencia. ¿Por qué se tramita en la audiencia? Porque en ese momento se da la oportunidad a las partes de alegar. Una vez que alegan las partes, se resuelve. Pero este artículo está referido al apartado A. En el apartado A hay una audiencia de demanda y excepciones. Ahí es donde las partes están en posibilidad de plantear la falta de personalidad. En el caso del apartado B es distinto. ¿Por qué? Porque aquí se presenta la demanda, se acuerda, se emplaza al demandado, se contesta, se reconoce, en cada acuerdo se reconoce la personalidad del promovente. Entonces aquí la naturaleza o el trámite que se le da es distinto. ¿Por qué? Porque no se plantea necesariamente en la audiencia. Se puede plantear con posterioridad. ¿Sí me captan por qué en el apartado A es de una manera y en el apartado B es de otra?
Bueno, entonces no se le puede dar el mismo trámite. Y por eso les decía yo, hay que señalar audiencia. En el caso de la personalidad, aun cuando nos dice el artículo 763, primer párrafo, que se debe sustanciar en la propia audiencia y resolver de plano, pues ahí es por la naturaleza misma de la forma en que se puede plantear. En el apartado B es distinto. En el apartado B se cierra la instrucción con la contestación de la demanda y ahí en determinado momento es cuando se puede plantear la objeción. Cuando se contesta la demanda, en ese momento el actor, tratándose de la personalidad del demandado, está en posibilidad de plantear la objeción. Y en el caso del actor, ¿en qué momento se puede el demandado plantear la objeción de la personalidad del actor? Podríamos atender a lo que dice la jurisprudencia. La jurisprudencia dice que 3 días contados a partir de que se tenga por reconocida la personalidad. Así lo dice la jurisprudencia. En el caso de la personalidad del actor, se podría, o el demandado tendría la obligación de objetar la personalidad del actor dentro del plazo de 3 días, contados a partir de la fecha en que se les emplaza. O podría hacerlo a partir de que, en la propia contestación de la demanda. Bueno, ahí hay criterios encontrados. Bueno, he platicado con algunos magistrados y algunos magistrados sostienen que pudiera ser dentro de los 3 días siguientes a partir del emplazamiento, siguiendo la regla del 735 y de lo que ha dicho la Corte al respecto. A mí me parece que sería muy limitativo. Yo me iría más con la posibilidad de que lo hagan en el momento en que contestan la demanda. Es la oportunidad procesal para hacerlo, desde mi punto de vista. Me ha tocado ver asuntos en donde todavía no comparecen, todavía no contestan la demanda, y por hacerlo dentro del plazo de 3 días, promueven su incidente. Pero resulta que no acreditan la personalidad. O sea, dicen, vengo a promover incidente de falta de personalidad, pero no la acreditan. O sea, no acreditan que son apoderados de la demandada. Y pues eso y nada fue lo mismo. Entonces, me parece que sería, desde mi punto de vista, tendríamos que considerar la contestación de la demanda como el momento procesal oportuno para objetar la personalidad del actor. Y tratándose de la personalidad del demandado, pues 3 días siguientes, dentro de los 3 días siguientes, de la fecha del acuerdo en el que se hubiese tenido por reconocida la personalidad del demandado. Después, ¿qué se tendría que hacer? Bueno, pues señalar una audiencia para el efecto de darle la oportunidad a la contraria de que manifieste lo que a su derecho conviene, de respetarle su garantía de audiencia. De lo contrario, pues se le estaría muy vulnerando. Eso ya lo hemos comentado en la clase pasada. Dice, la carta poder exhibida junto con la demanda convalida la falta de firma en esta última. Ustedes tendrán presente que en materia de amparo se presenta la demanda y adicionalmente, bueno, está la del escrito de demanda y adicionalmente hay un escrito de presentación. Los abogados, o llegaba a pasar que los abogados o los quejosos no firmaban la demanda, pero sí firmaban el escrito de presentación. ¿Y qué fue lo que dijo la Corte en relación con esto? Pues que se debía tener como subsanada esa falta de firma en el escrito de demanda. Es algo muy similar aquí, nada más que hay que verificar que efectivamente sea la voluntad, que se vea reflejado en esa carta poder la voluntad del actor de promover la demanda laboral, porque si no hay esa voluntad, o si no se advierten esos elementos que permitan al juzgador advertir que efectivamente era su intención promover la demanda, pues entonces no cumpliría con esa exigencia. Y en esa medida, pues una carta poder no podría sustituir la falta de firma en el escrito de demanda. Pero si de la propia carta poder se advierte la intención del promovente, del actor, de promover la demanda, entonces sí la podría subsanar. Aquí hay una jurisprudencia que dice demanda laboral, forma de subsanar la omisión del trabajador o de su apoderado de firmarla. Y aquí, bueno, se las dejo para su consulta.
otra pregunta que les formulo. Dice, la ratificación por parte del actor de la firma que aparece en la demanda objetada por su contrario, esta última, bueno, es lo que ya comentábamos, ¿no? No, esta es otra. Dice, ratificación por parte del actor de la firma que aparece en la demanda, objetada por su contrario, convalida esta última, se presenta la demanda laboral y la contraria objeta la firma del que suscribió esa demanda. En esos casos se ratifica por parte del actor, ya con eso quedaría subsanada. O sea, en caso de que se plantee de que el demandado diga no es su firma, con la ratificación del actor ya quedaría subsanada, ya se eliminaría el problema. Sí. No necesariamente. No, ¿por qué? Porque en este caso, también les voy a poner un ejemplo en materia de amparo. Había ocasiones en donde presentaban su demanda, el último día de término, presentaban su demanda, pero la mayoría de las veces lo hacía el abogado o la falsificaba la firma. ¿Con el objeto de qué? De presentarle en tiempo. A lo mejor el quejoso andaba fuera de la ciudad, fuera del país, y alguna de las autoridades responsables promovió un incidente de falsedad de firma. Ofrecía una pericial, desahogaron un pequeño incidente, y resulta que se demostraba que no era su firma. Entonces, si bien era cierto, había sido ratificada o supuestamente ratificada, pues no operaba la ratificación, porque no pueden ratificar una firma que no proviene de su puño y letra. Así es, esa misma regla opera en materia laboral. No pueden ratificar una firma, o la ratificación de una firma que no proviene de su puño y letra no surte efectos, porque no es su firma. Entonces, en ese caso, pero para eso tendrían que demostrarlo, tendrían que ofrecer pruebas para desvirtuar esa situación. ¿Y cuál sería la probidad en este caso? Pues la pericial. Y si la pericial pone en evidencia que no es su firma, ¿cuál es la consecuencia? Pues que no haya habido, que no exista voluntad en ese momento del actor en presentar la demanda. Y la ratificación no podría retrotraer a la fecha de presentación de la demanda, a la fecha de la suscripción, porque no es su firma. Entonces, esa ratificación no subsana la falta de personalidad, o la falta de suscripción, o la falsedad en la suscripción de la firma. Aquí hay una jurisprudencia que aclara el punto que comentamos. Hay una jurisprudencia, me parece, que es de relevar importancia para nosotros como operadores jurídicos, que es la del mandato. Dice, el mandatario con poder general para pleitos y cobranzas no puede sustituirlo sin contar con facultades expresas para ello. Esta jurisprudencia es muy importante que la tengamos presente, porque es muy común que en el escrito de demanda designen apoderados, y esos apoderados durante el curso del procedimiento a su vez sustituyan ese poder en otras personas. Las cartas poder regularmente tienen inserta la facultad de sustituir el poder. Si se autoriza o se otorga poder para, y entre otras autorizaciones, la de sustituir poder. Pero hay algunas otras que no. Entonces sí es importante que verifiquemos que la persona que otorga el poder tenga facultades expresas para poder sustituirlo. Y eso es muy común que llegue a pasar ahí en la sala, de repente pasan acuerdos en donde efectivamente señalan, téngase por autorizado a tal persona quien sustituye poder en nombre de tal. Ya cuando se abona la carta poder, pues resulta que eventualmente sí están autorizados, pero en otros casos no. Entonces sí es importante que lo tengamos presente. Ahora hay otra jurisprudencia relacionada con la objeción de las firmas de los testigos. Recordarán que cuáles son los requisitos que debe contener una carta poder.
¿Ustedes los recuerdan? El artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo establece cuáles son los requisitos que debe contener una carta poder. Lo hace de manera implícita, no lo hace expresa, pero de ahí nosotros podemos desprenderlo. Dice que, si ustedes me permiten darle lectura, el artículo 692, en sus fracciones 1 y 3, les leo la 1 que se replica en la fracción 3, dice: tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes reglas. Fracción 1. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante 2 testigos, sin necesidad de ser ratificada ante la Junta. Y aquí podemos desprender que los elementos de validez de una carta poder, bueno, que sea otorgada en este caso por el trabajador, y que sea firmada por 2 testigos. Estos serían los elementos que debería cumplir una carta poder. Ahora, como exige la firma de 2 testigos, es posible que se objete la autenticidad de esta firma. Y en ese caso, ¿qué trámite debemos darle nosotros? Pues el trámite de un pequeño incidente para el efecto de que las partes puedan ofrecer pruebas. ¿Y qué pueden alegar? Bueno, pueden alegar muchas cosas, tratándose de la falsedad, o cuando se cuestione la autenticidad de una carta poder o de la firma de los testigos. Pueden alegar que a lo mejor la persona que firmó como testigo ya no pudo haberla firmado porque a lo mejor ya falleció, o bien porque se encontraba en otro lugar en el momento que aparece que la suscribió. Se me ocurren esos ejemplos, pueden haber más, y eso es justamente lo que será materia de prueba en un incidente de falsedad de firma de los testigos. Así como en el caso del actor, que se puede plantear la objeción de la autenticidad de su firma, en el que se puede ofrecer la pericial, pues en estos casos pues se puede ofrecer, por ejemplo, en caso de que digan que ya falleció el testigo, que ha fallecido el testigo en la fecha de suscripción de la carta poder, pues el acta de defunción. Y eso todo se tiene que acreditar pues, en ese pequeño incidente que se habrá al respecto. Ahora, la falta de firma por parte de algunos de los apoderados designados por el actor invalida la carta poder. En la Procuraduría de aquí del Tribunal, en ocasión, bueno, son muchísimos apoderados y nos ponen una serie de, nos ponen el otorgante, que sería el trabajador, los apoderados y los testigos. Pero no los he contado, pero más de 20 yo creo que sí son. Y en algunos casos hay apoderados que no firman esa carta poder. ¿Esa situación invalidaría la carta poder? No invalida la carta poder, pero sí no puede pasar. Bueno, hay que remitirnos nuevamente al artículo 692. ¿Cuáles son los requisitos de la carta poder? Que sea firmado por el otorgante y por 2 testigos. No exige que sea firmado por los apoderados. Pareciera que lo ideal sería que lo firmaran, porque es la forma de aceptación del poder. Pero, ¿qué pasaría si comparece a juicio un apoderado que no firmó la carta poder? Pues en ese momento estaría aceptando el poder, de lo contrario no comparecería. Entonces me parece que ahí se cumplen los requisitos del 692 con el solo hecho de que la firme el otorgante y los 2 testigos, con independencia de que los apoderados no lo firmen, porque ellos estarán convalidando o aceptando ese poder que les ha sido conferido en el momento en que comparezcan a juicio en representación de la parte que los designó con ese carácter. Bueno, hay unas tesis ahí que también las incluí en la presentación, se las dejo para su consulta. Y bueno, aquí ya dice, ¿qué se requiere para que la carta poder exhibir en juicio surte efectos para acreditar la personalidad? Ya lo comentamos, los del 692, y opera tanto para personas físicas como para personas morales. Ya lo comentamos.
lo dice, me parece también es en materia civil, pero me parece de suma importancia. ¿Por qué? Porque dice la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, dice, personalidad en el juicio ordinario civil federal, si la representación de una de las partes dimana de alguna disposición legal, no es necesario exhibir el nombramiento del servidor público que ostentó dicha representación, ni es impugnable la legitimidad de aquel. Aquí nos dice que cuando la representación esté prevista en una norma, no es necesario que nos exhiba un poder. El titular de una dependencia, el secretario de Educación Pública, comparece a juicio. Él tendrá la obligación de acreditar su personalidad con algún documento, o bastará con que en su ley orgánica, con la ley orgánica de la Administración Pública Federal, establezca que tiene facultades para representar a esa Secretaría de Estado. Y así como este ejemplo, hay muchos otros en donde las autoridades, pues las facultades que tienen están expresamente previstas en la ley, y en ese sentido no será necesario que exhiban un documento. Es tanto como pedirle al actor que acredite su personalidad. Un actor que exhiba para acreditar su personalidad, si comparece en nombre propio, en forma directa, no se le solicita nada, porque aplicamos el principio de buena fe, en donde sabemos que es la persona, damos por hecho que es la persona que está promoviendo. En el caso de los titulares, en caso de que lo hagan en forma directa, sus facultades de representación de la Secretaría están previstas en la ley, y en esa medida no tendrían la obligación de presentar algún documento para acreditarla. ¿Cómo acreditan su personalidad los sindicatos en materia burocrática? Aquí, por lo menos en conflictos individuales, es poco común. Esto se presenta más en conflictos colectivos. Pero en aquellos casos en donde comparecen como demandados o como terceros interesados, ¿cómo acreditan su personalidad? Con la toma de nota, efectivamente. El otro día, hay una compañera que tenía poco aquí en el tribunal, me pasan el escrito de contestación de la demanda y me dice, para extraer este asunto hay que tener, por constar la demanda en sentido afirmativo, porque no acreditó su personalidad. Y yo, ¿cómo que no acreditó su personalidad? Sí, no exhibió el poder o la carta poder. Y digo, pero si es un sindicato. Digo, hay que verificar si exhibió la toma de nota. Y sí, estaba la toma de nota con su acuerdo. Pero bueno, son datos que posiblemente las personas, los compañeros de recién ingreso, no conocen, y hay que estar muy atentos a este tipo de situaciones. Y efectivamente la ley burocrática no establece cómo los sindicatos deben acreditar la personalidad. El 134 de la ley burocrática solo hace referencia al actor y al demandado, pero tratándose de titulares de las dependencias. En el caso de sindicatos no dice cómo puede acreditar la personalidad, sin embargo, acudiendo supletoriamente a la Ley Federal del Trabajo, ahí sí se establece en el artículo 692, en su fracción cuarta, cómo se puede acreditar la personalidad, y es con la toma de nota emitida por la autoridad registral. Y en el caso del tribunal, la autoridad registral pues es el pleno. Aquí me parece un tema también de análisis, el contenido del 134 y la necesidad de que sean registrados esos oficios de designación ante el pleno del tribunal. ¿Por qué lo comento? Porque el 134 solo menciona que se podrá acreditar, que los titulares de las dependencias podrán acreditar su personalidad mediante un simple oficio de designación. En ningún momento señala que deban depositarlo ante el tribunal para que surta plenos efectos. Sin embargo, así se ha venido haciendo durante muchos años. Así se hace. Incluso los tribunales de amparo, concretamente los tribunales colegiados de circuito, así lo han sostenido. Dicen que es suficiente la toma de nota para acreditar la personalidad en amparo directo.
Me parece que es un tema que bien pudiera presentarse directamente al oficio de designación sin necesidad de registrar, y tendría que acreditar la personalidad. El 134 no establece un requisito adicional. Eso es materia de análisis, materia de discusión, pero bueno, por lo pronto el pleno del primer circuito sí establece o da por hecho que los oficios de designación de los titulares de las dependencias hacia otras personas sí deban estar depositados y registrados aquí en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Aquí una tesis. Con esto daríamos por terminado lo que es el incidente de personalidad, y pasaríamos al de acumulación. ¿Qué es el incidente de acumulación? ¿Cuál es su concepto? Bueno, el incidente de acumulación es la posibilidad de unir dos o más juicios a uno solo, con la que tengan conexidad en su causa, con la finalidad de evitar resoluciones contradictorias. Con base en este concepto, ¿cuáles serían los principios que rigen la acumulación? Y sobre el cual tendríamos que nosotros analizar cualquier tipo de acumulación que se nos llegue a presentar. Bueno, los principios son dos fundamentalmente, que es la economía procesal y evitar sentencias contradictorias. Esta sería la razón de ser de un incidente de acumulación. Y les digo que hay que tenerlos muy presentes, porque con independencia de que el 766 de la Ley Federal del Trabajo establezcan cuáles son los supuestos de procedencia de la acumulación, lo que nos debe regir a nosotros es los principios que rigen la acumulación. Evitar resoluciones contradictorias. Cuando nosotros nos llegue un asunto, debemos analizar qué relación, qué vínculo hay entre un expediente y otro, con base en estos principios, y determinar si lo que se resuelve en uno puede incidir o afectar en el otro. Si hay ese vínculo necesario, entonces tendría que proceder la acumulación. No podemos resolver uno si sabemos que puede afectar al otro. ¿Por qué? Porque en el otro puede ser que se resuelva de forma contraria. Y cuando están los dos expedientes en una sala, a lo mejor no habría problema, porque se pudieran tener a la vista al momento de resolver el asunto. A lo mejor se presenta una demanda en contra del despido, y posterior y en otro expediente se reclaman unas prestaciones derivadas de la misma reinstalación. Como guardan vinculación y están en la misma sala, puede ser que se falle primero el de la reinstalación y luego el que reclamaron prestaciones accesorias, pero como están en la misma sala no habría problema. Pero ¿qué pasa si están en otra sala? En la otra sala no tienen a la vista el expediente, lo tienen en su propio archivo. Entonces hay que facilitar la resolución de los asuntos, y sobre todo tener presente este principio de evitar resoluciones contradictorias. ¿Y cómo hacerlo? Ya les platiqué. Si guardan relación, si hay conexidad en la causa, en los asuntos que se pretenden acumular, pues entonces sí, analizar en cuál de las hipótesis del 766 se actualiza o lo podemos encuadrar. Pero de entrada, lo que nos debe regir son los principios, evitar resoluciones contradictorias. Las características, pues es esa justamente, la economía procesal que debe existir en este tipo de asuntos. Y hay dos asuntos de la misma naturaleza, no tiene caso llevarlos o tramitarlos por cuerda separada. La finalidad, les digo, es que se eviten esas resoluciones contradictorias. ¿Cómo podemos identificar la acumulación? Pues bueno, la acumulación ahí está la subjetiva y la objetiva. La subjetiva atiende a cuando hay, o se actualiza cuando hay más de dos sujetos procesales.
Y la objetiva es la que tiene que ver con las prestaciones, cuando hay más de una prestación. La subjetiva puede ser activa, pasiva o mixta. Activa cuando hay más de dos actores y un demandado. Pasiva cuando hay hay un actor y más de dos demandados. Y la mixta cuando hay varios demandados, varios actores y varios demandados. Y por otro lado está la objetiva. La objetiva pues tiene que ver con las prestaciones, que necesariamente tendrán que ser más de una. Y aquí en la gráfica aparece que podrá ser originaria o sucesiva. Originaria porque la prestación se reclama desde el escrito de demanda, y sucesiva porque puede plantearse esa nueva pretensión o prestación puede reclamarse durante el curso del procedimiento, ya sea vía ampliación de demanda o vía reconvención. Esto mismo de originaria o sucesiva puede actualizarse tratándose de la acumulación subjetiva, que desde un inicio la demanda, en la demanda se hagan constar o se reclamen prestaciones a diversas demandadas, o sean varios los actores, en fin. Esto nos daría lugar a analizar el litisconsorcio, si es necesario, si es facultativo, pero bueno, ya no es materia propiamente del incidente, y por el tiempo pues ya no podremos entrar al estudio de los mismos. Nada más se los quise mencionar para que lo tengan presente. ¿Cuál es la tramitación? Se plantea el incidente, se suspende el procedimiento y se señala una audiencia incidental. Hago mucho hincapié en la audiencia porque es la oportunidad que tienen las partes para hacer valer si están de acuerdo o no con esa acumulación. Y después se emite la resolución. Aquí en el tribunal, últimamente, lo que estamos haciendo es, bueno, vía incidental, lo tramitamos vía incidental cuando nos lo solicita alguna de las partes, pero también nos llega un informe del Contralor donde nos informa o nos dice que ciertos asuntos pudieran acumularse porque son las mismas partes y pudieran tener o reclamar lo mismo. Y con base en eso nosotros hacemos un análisis. Si es que procede la acumulación, aquí en la sala nos han llegado, bueno, nos han solicitado que nos pronunciemos respecto de algunos asuntos que pudieran acumularse. De su revisión advertimos que no guardan relación y pues ya no hacemos pronunciamiento, porque no tiene caso hacer un pronunciamiento de no acumulación cuando lo hacemos de oficio. Se hace de oficio cuando consideramos que sí se actualiza la acumulación. Si no se va a actualizar, ¿para qué la hacemos? Entonces solo lo hacemos cuando se actualiza. Y cuando nos lo solicita alguna de las partes, pues sí le damos el trámite que se requiere, que la ley exige. El artículo 766 señala cuáles son las causas de procedencia de la acumulación. La fracción 1 dice que hay identidad de partes y se trata reclama las mismas prestaciones. La fracción 2, cuando dice son las mismas partes, prestaciones diversas, pero se reclama derivados de la misma relación de trabajo. En la fracción 1 no creo que haya problema. Reclaman, es idéntico, es una demanda que presentaron 2 veces, por duplicado, triplicado. En materia por ejemplo, en San Lázaro, hace muchos años, cuando yo ingresé, lo que hacían había abogados que eran muy astutos, conocían el orden en el que iban cayendo las demandas. Entonces sabían que una demanda, si la presentaban la primera demanda y se daban cuenta a quién le tocaba conocer, ¿sí? Dice, no, le toca al juzgado 4 de distrito. Entonces sabían que si presentaban otra demanda, ya le iba a tocar al 5º, al 6º y así sucesivamente. Y con la finalidad de que la demanda cayera en el juzgado que ellos querían, porque conocían sus criterios, porque sabían que posiblemente por la forma de resolver le iban a dar la razón, pues presentaban varias demandas en idénticos términos, hasta que llegaban al juzgado que querían. Ya después los acumulaban. Aquí es algo muy similar. Yo he visto varias demandas que son idénticas y las presentan varias veces con la finalidad de que caigan en diversas salas y a lo mejor en una de esas cae en la que ellos quieren.
Y bueno, eso se ha estado eliminando a través del informe, porque ahorita no tenemos un sistema de oficiales de partes que nos permite identificar las diversas demandas idénticas, pero ya el Contralor nos está haciendo favor de enviarnos esa información y nosotros ya advertimos si son idénticas, pues lo acumulamos y dejamos sin efecto el asunto nuevo. Ahorita veremos cuáles son los efectos de la acumulación. Bueno, la fracción 2 reclaman una basificación, primero reclaman una basificación, el actor le demanda a la SEP la basificación, pero resulta que con posterioridad pues, lo dan de baja. Entonces en un segundo juicio ya reclaman la reinstalación. Aquí son prestaciones distintas, son las mismas partes, prestaciones distintas, pero derivadas de la misma relación de trabajo. La fracción tercera dice, cuando se trata de juicios promovidos por diversos actores contra el mismo demandado, si el conflicto tuvo su origen en el mismo hecho derivado de la relación de trabajo. Recordarán el tema del gusano barrenador, se liquida, se termina supuestamente les dicen que ya se termina el trabajo para el cual estaban contratados y los liquidan. En este caso, opera la fracción tercera, porque aun cuando son diversos actores, la relación de trabajo es la misma. Y ahí se corre el riesgo de que si lo resuelven distintos órganos, pudieran dictar resoluciones contradictorias. Y la fracción cuarta, esta es me parece que la última, pero no por su importancia. ¿Por qué? Porque en esta pudieran caer todos los que no encuadran o no llegaran a ubicarse en las tres primeras fracciones, en la cuarta es en la que pudiéramos ubicar. Y por eso yo les decía en un inicio, hay que tener presente cuál es uno de los principios que rige la acumulación, el de evitar resoluciones contradictorias. En ese momento nosotros podemos identificar si eventualmente pudieran llegar a dictarse resoluciones contradictorias por la conexidad de causa que existe en ambos asuntos, y podríamos ubicarlo. Si no encuadra en ninguna de las tres, podríamos ubicarla en la fracción cuarta. Los efectos de la acumulación, el artículo 769 los establece y dice que en la fracción, tratándose de la fracción 1, esto es cuando se trata de las mismas partes, idénticas prestaciones, aquí dejaremos sin efecto el segundo juicio. Se acumulan y se deja sin efecto el segundo juicio. No tiene caso estar desahogando las pruebas de un segundo juicio en el que ya fueron, respecto a las cuales ya fueron ofrecidas en el primero, y que las prestaciones son idénticas. Tratándose de las restantes fracciones, el efecto será acumularlos, pero quedarán, se tramitarán en el mismo expediente, aunque se irán desahogando las pruebas de acuerdo a como fueron ofrecidas de forma independiente. El hecho de que ya se haya resuelto, se haya dictado un laudo y no se haya ordenado la acumulación, no impide que un tribunal de amparo pueda ordenar la reposición del procedimiento con el objeto de que nosotros desahoguemos el incidente de acumulación. Hay que tener mucho cuidado por esa razón. Cuando nosotros lleguemos a advertir la posible acumulación, hay que analizarla, porque de lo contrario, si no lo hacemos y procediera, el colegiado nos va a ordenar la reposición del procedimiento con independencia de que ya hubiésemos dictado el laudo. ¿Por qué? Porque pudieran dictarse resoluciones contradictorias. Aquí les muestro un acuerdo de acumulación en donde se desarrolla se analiza si procede o no la acumulación. Este es un incidente, fue a petición de parte, y aquí analizamos la pretensión. Es muy importante clarificar, exponer, fundar y motivar las resoluciones, y en el caso de la acumulación no es la excepción. Tenemos que partir del fundamento, que es lo que nos permite a nosotros como autoridad tomar una decisión, citar el artículo 766 o la causa que nosotros consideramos se actualice en el caso. Después de que la citamos, la analizamos y enseguida analizamos el caso concreto. En este caso,
transcribimos el 766, pero en realidad nos enfocamos a la fracción 2, que señala que son las mismas partes, pero diversas prestaciones derivadas de la misma relación de trabajo. Con base en eso, bueno, analizamos los expedientes y decimos, bueno, en el primer expediente se reclama la expedición del nombramiento. Son las mismas partes, se reclama la expedición del nombramiento. En el siguiente asunto se reclama la reinstalación, son las mismas partes y se reclama la reinstalación. Y con base en esos elementos, nosotros ya podemos determinar si se actualiza o no la fracción 2 del artículo 766. Eso es muy importante. Me tocó ver en alguna ocasión un incidente, una resolución de acumulación, en donde en un párrafo se decía que procedía la acumulación. Decía, en este caso es procedente la acumulación porque se actualiza el supuesto previsto en el artículo 766, fracción 2. Porque son las mismas partes, o sea, son las mismas partes, aunque las prestaciones son diversas, pero tienen origen en la misma relación de trabajo. Y bueno, y eso y nada, bueno, mejor hubieran puesto nada más el artículo 766, ¿no? Hay que explicarlo. Recuerden que las resoluciones no van dirigidas hacia abogados, sino hacia trabajadores. Nosotros debemos de darnos a entender y debemos explicarles por qué en ciertos casos sí procedería a la acumulación. Y bueno, ya al final se ponen cuáles son los efectos de la acumulación y se resuelven. Entonces ahí se los dejo para, pues, si les llega a interesar su lectura. Perdón por la rapidez, pero ya se nos está acabando el tiempo. El incidente, y yo me imagino que ustedes están ansiosos por hacer su examen, pero me voy a apurar. El incidente de excusa, que es uno de los incidentes de previo especial pronunciamiento que también están contemplados en la Ley Federal del Trabajo, pues bueno, aquí, ¿qué es lo que se protege a través de este incidente? Pues es la imparcialidad del juzgador. Y aquí, bueno, ya hay un concepto del maestro Rafael de Pina, lo omito para darle celeridad a la exposición. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre una excusa y una recusación? La excusa es un acto propio del juzgador. El juzgador, ante ciertas circunstancias especiales, dice, yo no voy a conocer del asunto para no afectar el principio de imparcialidad que debe regir en la administración de justicia. En tanto que la recusación es lo contrario, cuando las partes son los que le dicen, tú no puedes conocer de este asunto porque tienes amistad o parentesco con esta persona. Esa es la recusación. Aquí en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado señalan cuáles son señala que la recusación no es procedente tratándose de la materia laboral. Pero el hecho de que no sea procedente la recusación no elimina la posibilidad de que el propio juzgador, atendiendo, les repito, a sus circunstancias personales, considere que no debe conocer del asunto. Aquí es muy común que, tratándose de los representantes de los trabajadores, como están afiliados a un sindicato, en ciertos casos se excusen de votar algún asunto o de conocer algún asunto para efecto de no romper con este principio de la imparcialidad que debe operar en el dictado de los asuntos. El artículo 707 menciona cuáles son las causas en las que se pudiera actualizar un impedimento. Ya no ahí si tienen oportunidad, para no quitarles tiempo a su examen, les lo leen con calma. Aquí viene el 145, el 708 de la Ley Federal del Trabajo, donde dice que no son recusables, y la tramitación es vía incidental. Dice que se deberá promover dentro de las 48 horas siguientes a que se tenga conocimiento del impedimento, se deberán acompañar las pruebas, se deberá señalar una audiencia y se emitirá la resolución. Eso es el trámite que se le debe dar. En materia de amparo basta
la manifestación bajo protesta de decir verdad del juzgador para que se declare impedido. La reposición de autos, que es otro incidente. Este incidente, la verdad es de que me gustaría mencionarlo, porque no tendríamos por qué verlo aquí en el tribunal. Se dio cabida a la reposición de autos por acontecimientos naturales muy desastrosos, pero en realidad no por descuido o negligencia de los operadores jurídicos. Entonces, por esas razones de que yo estoy en contra, quizá de verlo, porque no tendría por qué tramitarlo nunca. Pero bueno, en caso de que se llegue a extraviar un asunto o un expediente, pues hay que atender a lo que dice el 725 de la Ley Federal del Trabajo, que señala que se deberá hacer una certificación de la existencia anterior y la falta posterior del expediente. Se tendrán que hacer las investigaciones correspondientes, allegarse de los documentos que permitan reponer lo extraviado y bueno, dictar la resolución de reposición de los autos. Aquí les dejo algunos criterios. Dice, los criterios de algunos colegiados señalan que debe plantearse este incidente de reposición de autos dentro del plazo de 3 días contados a partir de que se tenga conocimiento del extravío de la actuación. Bueno, aquí en las tesis. La tramitación, ya lo comentábamos, en cuanto desaparece, bueno, esto también puede ser de oficio. Si el órgano de impartición de justicia advierte que hay un extravío de algún expediente, de alguna constancia, tendrá que dar trámite a este incidente para el efecto de requerir a las partes que exhiban las constancias que pudieran tener, o allegarse de cualquier otro elemento o cualquier otro instrumento, mecanismo, para poder integrar nuevamente ese expediente. En la actualidad ya esperemos que este tribunal ya no tarde en digitalizar todos sus documentos. Ya con esto del famoso CISE, que estamos todavía en pruebas piloto, ya estamos digitalizando algunos documentos. Con el tiempo, eventualmente, una vez digitalizados, pues ya no habrá reposiciones de procedimiento. En el Poder Judicial Federal, lo que se maneja físicamente en el expediente se maneja digitalmente en la página electrónica denominada CISE. Entonces, cualquier actuación, cualquier resolución, ahí viene. Y si en caso de que se llegara a extraviar el expediente, ya nada más imprime, se certifica. Bueno, todos los documentos que se suben al CISE están firmados electrónicamente, tienen valor probatorio. Eso es lo que se está buscando aquí en el tribunal, digitalizar también los documentos. Hay pruebas piloto, algunas salas ya están, bueno, todas las salas ya en algunas cosas ya están interactuando con órganos del Poder Judicial Federal, pero eventualmente ya todo el tribunal estará operando ese sistema. Y bueno, el incidente de tachas de testigos, que ya lo voy a ver muy rápidamente, tiene que ver con la credibilidad del testigo, únicamente con la credibilidad del testigo. Este no es un incidente de previo especial pronunciamiento, tiene que ver con es un incidente en general, como lo clasificamos en la clase del miércoles pasado. ¿Y cuál es la finalidad? Pues evidenciar que una persona, que un testigo, no tiene la credibilidad suficiente para que se le dé valor probatorio. Este es un tema de valoración de la prueba que tendrá que ser resuelto al dictarse el laudo. No tiene nada que ver con la veracidad de lo que se está declarando. Hay una línea muy delgada entre una y otra cosa. Aquí únicamente lo que se persigue es afectar la credibilidad. Es decir, tú no, lo que tú dijiste no es está viciado porque eres familiar, porque tienes enemistad, porque tienes amistad con el actor. Eso es lo que se analiza en este asunto. No si lo que declaró es cierto o falso, o que hay otras pruebas con las que se puede desvirtuar la declaración del testigo.
¿Por qué? Porque eso será materia de valoración del cúmulo de pruebas al dictarse el aula. Y bueno, creo que ya no alcancé a ver como yo hubiese querido todos los incidentes, por lo menos los que tenía previstos, pero miren, les voy a dejar 10 minutos para su examen, esperando que les vaya muy bien. Muchas gracias por su atención y por mi parte sería todo.